Ha sido evidente que no es viable hacer tratos con Nicolás Maduro. President of Venezuela, Nicolás Maduro. Quiero saludar a Juan Guaidó, presidente encargado de Venezuela. Поддержку диалога, рассмотрения всех. Cuando haya un nuevo gobierno en Estados Unidos, mandaremos un embajador. Un gobierno que respete a los pueblos de América Latina. ¡A la América de Simón Bolívar, carajo! ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Leales siempre! ¡Leales siempre! ¡Chávez vive! Así somos. Somos Chávez, Bolívar, Sucre. Somos pasión patria. Somos playas, desiertos, sabanas, montañas, selva y nieve. Somos 4 maracas y tamboras. Estos somos, y así es mi tierra. Súper buen día tengan todas y todos, amigas, amigos de Latinoamérica que nos escuchan en Argentina a través de Radio Garabato en San Marcos Sierras, provincia de Córdoba. Allí llegamos de la mano de Carlos Martín y su programa Esto es lo que hay. Por cierto que la provincia de Córdoba es una de las 14 que están más abatidas por el fuego. Me comunica Carlos Martín que Córdoba es una de estas provincias que lamentablemente es la más afectada, pues tiene afectación directa del pulmón vegetal, la biodiversidad en las cuencas. Terrible, terrible situación. Desde acá esperamos que esta situación pronto se detenga. Y bien, nos escuchan también en Argentina en los canales de Telegram redcomi.ar, dirigidos por el camarada y megapana Conrado Ugarte, a través de www.diariolateral.com.ar, de la mano de nuestro superpana el periodista Sergio Centenaro. Acá en Diario Lateral tendremos la información veraz y oportuna desde este lado. A través de CONAICOP llegamos a toda Latinoamérica de la mano de nuestro comandante, el superpana Rubén Suárez. Allí también tenemos la página web www.conaicop.org. Allí llegamos con la información también de primera mano del acontecer de este otro lado del pensamiento político que el reino imperial intenta ocultar. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, hora Bolivia, a través de Radio Causachuncoca, Revolución que se escucha. Y también nos escuchan en la ciudad revolucionaria de El Alto, en la radio Comunidad 90.4 FM. Y en Caracas a través de la 94.7 FM, en la emisora Al Son del 23. Saludos a todos. Por acá, como siempre, les habla Alejandro Díaz transmitiendo desde Caracas, cuna de Simón Bolívar, República Bolivariana de Venezuela, eje del planeta Tierra. No hay nada que ocurra en el globo terráqueo que primero no pase por acá. La música que estamos escuchando de fondo proviene de nuestro instrumento musical por excelencia, el 4. En esta ocasión escuchamos el tema intitulado Pajarillo, interpretado por el 4 de Venezuela, Hernán Gamboa. El 4 es el instrumento representativo del joropo de la música popular venezolana. Así que el maestro Hernán Gamboa y su interpretación del pajarillo nos acompañarán en este recorrido noticioso. Esta semana ha sido movida geopolíticamente a favor nuestro, a favor de la patria. Nosotros continuamos el avance de cara a nuestras elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, pese a las acciones injerencistas del reino imperial. Esta semana se denunció que el gobierno del loco del reino imperial está entregando billete de verdad, billete grueso, a los opositores para que se echen para atrás en las elecciones. Están haciendo intentos por torpedear los comicios. Este mes es particularmente importante porque recuerden que el 3 de noviembre serán las elecciones en Estados Unidos y no es conveniente que aquí se lleve a cabo nuestra justa electoral en diciembre porque esto sería una afrenta geopolítica grave para el pseudo poderío imperial. Escuchemos este audio de Leonel Retamal de Telesur. Las fuerzas chavistas denunciaron que Estados Unidos está entregando incentivos económicos a dirigentes opositores para que desistan de participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre en Venezuela.
Directamente de la OFAC le están depositando a cada uno de los diputados de la extrema derecha que se comprometan a no participar en las elecciones $51.000 así, cash. La estrategia, apoyada en factores internos de la política venezolana, buscaría torpedear las elecciones y restarle legitimidad al proceso, aunque los dirigentes del partido de gobierno esgrimen contra eso las reformas al sistema electoral que se han consensuado con sectores opositores. Con todo el espectro opositor, todo el espectro opositor, todo, entiéndaseme bien, hemos conversado y hemos llegado a acuerdos, y esos acuerdos han conducido a las más amplias garantías electorales para esta elección parlamentaria del 6 de diciembre. Durante la semana, partidos opositores señalaron que no se bajan del proceso, a pesar de las presiones internas y externas. En diversas actividades de pre-campaña rechazaron el abstencionismo. Nosotros no podemos seguir en una vía no constitucional y democrática. Nosotros, si queremos actuar como demócratas, tenemos que pensar como tal. Mucho tiempo atrás practicamos otras estrategias pensando que eso nos generaría soluciones. Hoy nos damos cuenta y tenemos que ser responsables, asumir errores, de que nosotros nunca debimos abandonar la herramienta del voto. Quedándonos en nuestra casa va a ser la solución. Eso es mentira. Si usted se queda en su casa, evidentemente que Nicolás Maduro va a ganar y va a arrasar con todo eso, que es lo que ellos quieren. Pues eso no lo vamos a permitir nosotros. En los últimos 5 años, desde el Poder Legislativo, se han orquestado intentonas golpistas, invasiones mercenarias, apropiación de activos de Venezuela y una estrategia constante de derrocamiento del Poder Ejecutivo. Eso es lo que pretenden cambiar las distintas fuerzas políticas que van a elecciones. En este momento los venezolanos no tenemos poder legislativo, no tenemos parlamento. Eso hay que reconstruirlo. Y hay que reconstruirlo de una manera tal que ese parlamento termine electo de manera plural. Y que de allí nazca efectivamente un poder legislativo que tenga las características que debe tener cualquier parlamento del mundo, que es que ese parlamento sirva para discutir, sirva para legislar, sirva para proceder a resolver los problemas de los venezolanos. Nosotros agradecemos profundamente el interés de la comunidad internacional en todo lo que ocurre en el país, pero lo que no podemos admitir es una injerencia grosera y mucho menos prohijada y patrocinada por factores internos. Reiteran el llamado a la comunidad internacional a apoyar este proceso electoral y mantienen la invitación a una misión de la Unión Europea. Afortunadamente tenemos a una derecha racional que no se deja amedrentar por el imperio y que está clara, ¿no? Participar en las elecciones pese a tanto saboteo y tanto chantaje. Como el que hizo la Unión Europea. Ellos quieren que se aplacen las elecciones y eso es imposible, pues esto está establecido en nuestra Constitución. Venezuela reafirma su compromiso de diálogo pese a la negativa del bloque comunitario de designar una comitiva para acompañar las elecciones legislativas del 6 de diciembre. El canciller Jorge Arreaza ratificó la voluntad del gobierno de Venezuela de lograr un entendimiento con la Unión Europea y descartó cualquier posibilidad de aplazar los comicios. Solicitud esta a pedido para enviar una representación. O sea, ellos pidieron, ¿no? La Unión Europea pidió que se aplazaran las elecciones para ellos enviar una comitiva acá. Imagínense ustedes. Esta postura coincide con la intención de la extrema derecha venezolana de postergar los sufragios. No es antojo del presidente Nicolás Maduro. Así lo deja nuestra Carta Magna establecido. Y el próximo 5 de enero se establecerá la juramentación, se estará llevando la juramentación de la nueva Asamblea Nacional, electa por el pueblo este próximo 6 de diciembre. Es así, es un mandato constitucional. Este viernes el Consejo Nacional Electoral realizó la presentación de la solución tecnológica electoral que se usará en el país para las elecciones. La presidenta del ente comicial, Indira Alfonso, realizó la presentación ante las organizaciones con fines políticos en el país de la máquina electoral, que será empleada en la justa electoral. Estas herramientas cuentan con tecnología de punta que garantiza la transparencia requerida y añadió que estas máquinas están sujetas a todos los protocolos de bioseguridad para evitar la propagación del COVID-19. Aparte de esto, se han activado mecanismos para que el pueblo construya la agenda de trabajo de los integrantes del Parlamento que se van a elegir en diciembre. Esta iniciativa fue presentada por el jefe de campaña Jorge Rodríguez.
explicaba que se ha aperturado una página web a través de la cual el pueblo puede hacer planteamientos en diversas áreas para promover el desarrollo nacional. Es decir, no solo los integrantes del Parlamento elegidos por el pueblo, sino también las opiniones serán tomadas en cuenta para la construcción de la agenda por y para Venezuela. Y como les comentaba al inicio del programa, la semana inició a favor de la patria de Bolívar y en detrimento del gobierno de fantasía del diputado autoproclamado Juan Guaidó. ¿Se acuerdan de las 31 toneladas de oro que se anotó el idiota de Guaidó al ser retenidas ilegalmente en el Banco de Inglaterra? Bueno, las cosas vuelven a su cauce. Escuchemos este audio de Telesur. Iniciamos nuestro recorrido informativo. La justicia británica anuló este lunes la decisión que le otorgaba al opositor venezolano Juan Guaidó acceso a 31 toneladas de oro que el país suramericano tiene depositados en el Banco de Inglaterra. La decisión estuvo a cargo del Tribunal de Apelaciones de Reino Unido, que examinó desde mediados de septiembre la apelación hecha por el gobierno de Venezuela tras el dictamen del Tribunal Superior Británico que negó a ese país el acceso a su oro equivalente a $1.000 millones. Venezuela alegó que Londres no había roto relaciones diplomáticas con Caracas y que ambos gobiernos mantienen a sus embajadores en sus capitales. Por tanto, el Tribunal de Apelaciones estimó que el recurso debe ser admitido para examinarlo a fondo. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha denunciado en varias oportunidades que el bloqueo de estos recursos impide la compra de alimentos y medicinas para el pueblo en medio de la crisis epidemiológica por la COVID-19. Esta decisión es importantísima, no solo por el hecho en sí de las 31 toneladas de oro, que se reconocen como pertenecientes al pueblo de Venezuela, sino por el reconocimiento de Nicolás Maduro como presidente legítimo de Venezuela. Es decir, el escenario del bloqueo hegemónico unilateral se ha movido a favor de la patria de Bolívar. Acá la gente está clarita. La mayoría, en un porcentaje bastante elevado, sabe que las sanciones son las que persiguen asfixiarnos. Escuchemos este resumen de la compañera Madeleine García de Telesur. Más del 90% de la población rechaza las sanciones ilegales impuestas por Donald Trump. Así lo refleja la encuesta online del Sistema Patria impulsado por el gobierno venezolano, donde al menos 12 millones de personas respondieron no estar de acuerdo. Más del 92% rechaza el bloqueo criminal contra nuestro país, el 99% rechaza las sanciones a PDVSA, las sanciones al oro, las sanciones al petro, el 90% quiere el levantamiento de este bloqueo criminal. Y en torno al bloqueo se movió el ajedrez internacional a favor de Venezuela, cuando la Corte de Apelaciones del Reino Unido anuló el fallo que había negado el acceso al oro al Banco Central de Venezuela, un paso al reconocimiento a Nicolás Maduro como presidente constitucional y un revés para Juan Guaidó, por un lado en sus pretensiones de robo de activos y por otro en el desconocimiento de su gobierno inexistente. Esta decisión anula un fallo anterior de julio de este año, cuando un juez del Tribunal Superior de Justicia británico dictó que el gobierno de Reino Unido reconocía inequívocamente a Juan Guaidó como legítimo presidente de Venezuela y, por tanto, el oro guardado en el Banco de Inglaterra era legalmente suyo. Sin embargo, en el más reciente fallo de la Corte Británica de Apelaciones, el juez dictó que el gobierno británico no reconoce a Juan Guaidó inequívocamente. Downing Street mantiene, por ejemplo, relaciones diplomáticas recíprocas con el gobierno de Maduro. Y además, la representante de Juan Guaidó en Reino Unido, Vanessa Neumann, no tiene estatus diplomático de embajadora en este país. Realmente, el gobierno de Maduro tiene un embajador en Londres que mantiene relaciones con el gobierno británico. Esta decisión no es la final. Se remite a la primera instancia. Ahora corresponde al gobierno británico asumir posición. Mientras tanto, el oro debe permanecer retenido en el Banco de Inglaterra. Ese oro de que está en un litigio en el Reino Unido, nosotros lo pedimos este año. Incluso hasta fuimos, ¿cómo decirlo?, flexibles, para no decir otra palabra. Le dijimos, no nos lo entreguen a nosotros, pero dénselo al proyecto de Naciones Unidas para el Desarrollo. Y ya veremos cómo con el PNUD Venezuela se pone de acuerdo en qué importar para enfrentar el coronavirus. ¿Cuántas personas han muerto? ¿Cuántas personas han enfermado porque no pudimos trabajar con nuestros recursos para enfrentar la pandemia? Eso quedará
no solo para la historia, sino para el expediente de la demanda que hemos introducido ante la Corte Penal Internacional. El Banco Central de Venezuela saludó la decisión del Tribunal de Apelaciones de Inglaterra a los fines de acceder a los recursos depositados en esa institución financiera tan necesaria para dar respuesta a la pandemia. Así se mueve la geopolítica a nuestro favor. El reino imperial ha recibido 2 ganchos certeros al hígado. Este del oro fue uno. Y este otro, agarra Trump. Este otro por la gasolina. Escuchemos este audio de Erika Ortega. Este lunes ha comenzado la normalización del comercio de gasolina en Venezuela. 1.571 estaciones de servicio debían abrir desde las 6 de la mañana, pues ha sido distribuido ya el combustible a nivel nacional. Como ven, la forma de suministro ha bajado bastantemente la cantidad de filas y se sigue haciendo a través de la placa de los vehículos. Bueno, por ahora he visto algunas estaciones que están vacías, otras hay cola, pero no hay mucha gasolina en muchas bombas, pues hay tipo de dificultad. Mira, por lo que he visto en el recorrido que he dado a las estaciones de servicio por las que he pasado, he visto que se ha regularizado un poco, pues. O sea, en los días anteriores sí ha sido más caótico el asunto de la gasolina. Vengo a equipar hoy desde la semana pasada, que era difícil, y bueno, es fácil, no hay cola ni nada. El ministro del Poder Popular para el Petróleo, Tarek El Aizami, había advertido el domingo que las estaciones de servicio que estuvieran cerradas iban a ser tomadas por las autoridades, pues se busca que todo el servicio se regularice, especialmente en la distribución en el interior del país. En esta nueva etapa se ha garantizado el subsidio directo de 120 litros mensuales para vehículos de 4 ruedas, 60 litros para motos y el 100% del subsidio para los vehículos de transporte público y de carga. La llegada de los buques iraníes en la última semana a Venezuela, que rompieron el bloqueo económico impuesto por Washington, pues permitió el arranque de varias refinerías venezolanas, según ha reportado el propio presidente de Venezuela. Unas medidas que la población pues espera que se mantengan en el tiempo debido a la fuerte crisis de desabastecimiento que se vivió en todo el país en las últimas semanas. Y de regreso a las informaciones, les comentaba respecto a la normalización de la gasolina. Yo ya fui con mi carrito y eché gasolina. Poco a poco volvemos a la normalidad. Esta nueva crisis fue por el robo descarado por parte del Reino Imperial. O sea, esto ocurrió este mes porque el Reino Imperial robó 3 millones de litros de gasolina que venían en camino. En embarcaciones los incautaron y lo revendieron en el mercado negro. Todo esto lo hicieron mientras nosotros estamos terminando de adecuar la tecnología de nuestras plantas. Afortunadamente ya 2 refinerías, la del Palito en el estado Carabobo, eso está en el centro norte del país, y la de Amuay en el estado Falcón, al noroeste de la patria. Esas 2 refinerías ya están totalmente operativas. Así que agarra otro gancho, Trump. Por cierto, el loco le dio coronavirus y ya está, como decimos aquí, fino. O sea, en una semana se recuperó. Está bien, pues como decimos aquí, súper bien. Y ha dicho que le va a dar a los pacientes los medicamentos gratuitos para combatir el COVID. ¿No les suena esto a una práctica preelectoral? Qué asquerosidad, de verdad, qué asco. Para que ustedes vean, acá en Venezuela fuimos los primeros, el primer país del continente en implementar la cuarentena radical. Acá se les da el tratamiento gratuito a los contagiados. Somos el país con la tasa más alta de recuperados, escuchen bien, la tasa más alta de recuperados, que ya ronda el 89%. Los casos activos actualmente no llegan a 8.000. Y Estados Unidos, gracias al loco imperial, está ahogada en el COVID-19. Y ahora este señor resulta ser que suelta las amarras para darle medicamentos gratuitos a la gente. Qué asco, total y asquerosa estrategia electoral. Pobre, de verdad, pobre pueblo estadounidense. Van a estar así hasta que no surja un líder que remueva por completo las bases sociales y culturales del reino. Y bien, siguiendo con las informaciones, este jueves pasado fue aprobada la ley antibloqueo presentada por el presidente Nicolás Maduro ante la Asamblea Nacional Constituyente, la cual busca frenar los embates imperiales para permitir así el avance de la economía.
el avance entero de la patria. Escuchemos este audio de RT en la voz de nuestra compañera Erika Ortega. La Asamblea Nacional Constituyente de Venezuela ha aprobado este jueves un proyecto de ley que introdujo ante ella misma hace unos días el presidente Nicolás Maduro. Se trata de la ley antibloqueo que, según miembros del Ejecutivo y de la propia Asamblea Constituyente, pues busca hallar soluciones creativas frente a los desafíos que ha marcado las medidas coercitivas unilaterales impuestas por el gobierno de Estados Unidos y parte de Europa. Diosdado Cabello Rondón, como presidente de la Constituyente, ha hablado del documento como una ley que había que aprobar de manera inmediata. Y hoy esperamos nosotros que esta soberanísima Asamblea Nacional Constituyente podamos dotar al presidente Nicolás Maduro de un instrumento legal para seguir combatiendo, para hacerle frente al bloqueo, y no solo hacerle frente, sino maniobrar. En el seno del chavismo se había estado planteando un debate sobre este tema. Por ejemplo, el Partido Comunista de Venezuela había dicho en un comunicado que esta ley podía derivar en la entrega de la industria petrolera al capital transnacional, en la devolución de las tierras a los terratenientes y hasta en el regreso de las empresas nacionalizadas al sector privado. Sin embargo, argumentos como estos fueron negados por uno de los constituyentes, en este caso Germán Ezcarrá. Él dijo que eso sería imposible porque lo impide la propia Constitución de la República. El ámbito económico de la ley lo expuso el constituyente Jesús Faría. Él consideró que en este momento de crisis económica, la revolución bolivariana requiere inversión, tecnología y capital, por lo que, a su juicio, hay que cambiar los métodos y las políticas en la construcción del socialismo. El bloqueo es la causa fundamental de cada uno de los problemas, calamidades y tragedias que estamos viviendo nosotros en los actuales momentos, desde el punto de vista social, desde el punto de vista económico, y además el principal obstáculo que impide que el país pueda continuar con su desarrollo, que nosotros retomemos los niveles de vida existentes con el comandante Chávez y que se fueron deteriorando producto de la agresión sanguinaria de los matones que gobiernan desde la Casa Blanca. La ley se aprobó con la mayoría de los votos dentro del quórum requerido y hace énfasis en áreas como salud, alimentación, educación y economía. Promueve además medidas para impulsar al sector privado, autoriza la celebración de actos jurídicos que el Ejecutivo considere necesarios para revertir o impedir actos de despojos de control de activos de la República Bolivariana y también crea el Centro Internacional de Inversión Productiva y el Observatorio de Medidas Coercitivas. Por cierto, que esta ley fue presentada el día de ayer al presidente Nicolás Maduro. El presidente Nicolás Maduro explicaba que esto es histórico, pues la Asamblea Nacional Constituyente la elegimos todas y todos, el pueblo entero, justamente en medio de una guerra, en medio de las guarimbas. Es decir, acá el gobierno bolivariano no salió a reprimir a estas hordas que estaban haciendo desmanes en esas guarimbas, famosas guarimbas del 2017. No, este gobierno bolivariano llamó a elecciones y el pueblo salió a votar, y de esa manera nosotros frenamos y detuvimos el fascismo. Pues bien, esperamos que esta ley antibloqueo sirva al pueblo para el encuentro de canales que permitan no solo burlar las sanciones unilaterales, sino el fortalecimiento de la economía gravemente afectada por estas acciones imperiales. Y para finalizar, he querido dejar un tema relacionado con los derechos humanos. Es bien sabido el informe pagado a una misión de la ONU para buscar establecer que el gobierno de Nicolás Maduro viola los derechos humanos desde el año 2014. Ya se demostró que el informe tiene una tendencia política en contra del gobierno bolivariano, aparte que fue pagado, ¿no? Sacaron plata y le pagaron a la gente. Les pagaron así como un traje hecho a la medida, pues. Solo para torpedear el trabajo que efectúa la alta comisionada por los derechos humanos, Michelle Bachelet. Aquí esta señora por lo menos sí está trabajando, ¿no? Atacan a Venezuela en las vísperas de las elecciones. Es así. Pero nadie habla de Colombia y de las atrocidades que ejecuta el desgobierno del subpresidente Iván Duque.
Quiero colocarles este audio del colega Jorge Moreno de RCH Radio de Colombia, en lo que nos va a hablar al respecto. Por cierto, a Jorge lo andan buscando y lo andan asediando. Lamentablemente esto ocurre. Fíjense, en detrimento de los derechos humanos. Escuchemos al compañero. Atención, estas son las noticias más importantes de los últimos días en Colombia. Informa Jorge Moreno, RCH Radio. El asesinato sistemático de líderes sociales se ha vuelto el pan de cada día en el territorio nacional colombiano. También la persecución a líderes sociales y trabajadores que reclaman sus derechos ante el gobierno de Iván Duque. De otro lado, los falsos positivos, creados a líderes sociales que son vinculados como generadores de actos violentos en las diferentes protestas que se realizan en los diferentes sectores del país. El gobierno nacional asume que estas protestas son financiadas por grupos al margen de la ley, grupos guerrilleros y terroristas que están en el territorio nacional, lo mismo que por países como Venezuela y Cuba que financian este tipo de actuaciones para desestabilizar el gobierno. Así lo aseguró Carlos Holmes Trujillo, ministro de Justicia de Colombia. Teniendo en cuenta que, por ejemplo, el 25 de noviembre del 2019 fue asesinado el estudiante Dylan Cruz en una marcha donde los estudiantes reclamaban sus derechos de acuerdo a los pactos que se habían convenido, y especialmente para que las matrículas cero funcionaran en esta época de pandemia. El asesinato de Dylan Cruz fue el día 25 de noviembre del 2019 a manos de un capitán de la Policía Nacional. De otro lado, el pasado 28 de junio del año en curso fue violada una niña en Vera, indígena, en el departamento de Risaralda por 7 uniformados del Ejército Nacional, de los cuales no se tiene razón de los nombres, a pesar de que fueron capturados y estos aceptaron los cargos ante la Fiscalía General de la Nación y una investigación hecha por el Ejército a nivel interno. A pesar de esto, el gobierno aún no se pronuncia. Sin embargo, el pasado 8 de septiembre fue asesinado Javier Ordóñez, un abogado, quien fue retenido por la policía y golpeado brutalmente hasta ocasionarle la muerte en un CAI de la capital de la República al norte de la ciudad. Este hecho obviamente produjo repudio ante las comunidades, quienes salieron a manifestarse y a protestar contra la violencia por parte de la Policía Metropolitana. De los días 9, 10 y 11 de septiembre, las cosas se pusieron de mal en peor hasta el punto de que se ocasionaron 17 muertos por parte de balas de la Policía Metropolitana, 259 heridos y 16 CAIs destruidos, en actos vandálicos que según el gobierno son financiados por gobiernos como Venezuela, Cuba y las guerrillas colombianas. Pero aún el gobierno no quiere reconocer esta falta de prestación de atención a su comunidad, a su país. Él se preocupa más por mirar qué está haciendo el gobierno de la hermana República de Venezuela, pues la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez en meses pasados manifestaba ante la opinión pública colombiana y en medios de televisión diciendo lo siguiente: no se justifica que estudiantes venezolanos que reclaman sus derechos en Venezuela sean atropellados y golpeados por parte de la policía, pues según ella, estos muchachos son héroes. Sin embargo, cuando se golpean y se maltratan y se asesinan estudiantes colombianos y trabajadores colombianos, ellos no son héroes, ellos son terroristas, son vándalos que merecen todo el peso de la ley. Así lo manifestó la señora Marta Lucía Ramírez. Ella es la vicepresidenta de Colombia. Estas son las informaciones. Desde Colombia, RCH Radio, Jorge Moreno les dice hasta la próxima. Mil y mil gracias. Esto pasa todos los días en Colombia, pero nadie dice nada. Los gringos no dicen nada. La OEA no dice nada. El Grupo de Lima no dice nada. Ah, pero si es para atacar a Venezuela, ahí sí están listos y prestos, ¿no? Inventan lo que sea. Escriben informes falsos para así poder acuñarlos como verdad. Es por eso que la semana pasada el gobierno de Venezuela entregó un informe sobre derechos humanos a la ONU, el cual fue debatido. Escuchemos este resumen de Telesur.
El Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó una resolución que busca fortalecer el diálogo, la cooperación y la asistencia en Venezuela. A través de un comunicado, el organismo multilateral aprobó un documento con el que apuesta al diálogo mediante el fortalecimiento de la cooperación y la asistencia técnica entre el Estado venezolano y la Alta Comisionada de los Derechos Humanos de la ONU. La resolución insta al proceso de comunicación como senda de paz y el no intervencionismo. Además, reafirma que el proceso de protección de los derechos humanos debe llevarse a cabo según lo establecido en la Carta Universal. El documento destaca el respeto por la igualdad, la soberanía, la no intervención extranjera en asuntos internos del país. El canciller de Venezuela, Jorge Arreaza, se pronunció al respecto. Desde su cuenta en Twitter publicó lo siguiente: el Consejo de Derechos Humanos de la ONU aprobó la resolución para estrechar el trabajo conjunto entre la Oficina de la Alta Comisionada de Derechos Humanos y Venezuela, tal como se lo expresó hace días el presidente Nicolás Maduro a Michelle Bachelet. El compromiso del país con los derechos humanos es absoluto. En un segundo trino expresó: a pesar de la feroz presión de Estados Unidos y sus satélites en el Consejo de Derechos Humanos, la resolución fue aprobada. Extraña el voto inexplicable de algunos países que se dicen defensores de derechos humanos, pero apoyan una resolución para fortalecer los derechos humanos a través de la Oficina de la Alta Comisionada. Por último, agradeció el apoyo a la resolución de los gobiernos libres y soberanos verdaderamente interesados en que la ONU coopere en la coordinación de políticas para garantizar los derechos humanos y no que se agreda y se haga política intervencionista usando el pretexto de estos derechos humanos. Y muy lamentablemente Argentina votó a favor de una resolución de la ONU que condena a Venezuela por la violación de los derechos humanos, y no lo hizo así por el informe respaldado por el gobierno bolivariano ante Naciones Unidas en materia de derechos humanos. Esta reacción generó la renuncia de la diplomática argentina Alicia Castro a ser la embajadora de su país en Rusia. Cita diferencias en la política exterior del gobierno de Alberto Fernández, en concreto por la condena de Buenos Aires a la situación de Venezuela ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. Asegura que este tipo de políticas no distan mucho de las que tuvo Mauricio Macri. Y el canciller argentino Felipe Solá defendió la posición de Alberto Fernández. Recordó que el presidente argentino retomó las relaciones con Venezuela y desconoció al idiota de Guaidó. Pero se cuadra en la acera de enfrente, señor Solá. Ustedes me van a disculpar de verdad, pero yo no consigo estar con Dios y con el diablo al mismo tiempo. Parafraseando al Che, las medias tintas son el preámbulo de la traición. Estas acciones han armado un revuelo en Argentina. Quiero compartir con ustedes este audio de mi amigo personal, el periodista y superpana Sergio Centenaro, de Diario Lateral, respecto a la situación actual en Argentina luego de esta bochornosa situación. Para los argentinos ha sido una votación muy difícil de asimilar. Para los que pertenecemos al espacio político que hoy gobierna la Argentina, fue una noticia muy dolorosa, porque un mayoritario componente del voto que llevó a este gobierno al poder es casualmente peronista o de agrupaciones y de sectores que están más inclinados hacia más que hacia la derecha, hacia la izquierda, ¿no? A grandes rasgos. El componente del voto, hablo, del Frente de Todos. Pero bueno, ha sido una coalición que sumó a muchos sectores que finalmente lograron poder sacar a Mauricio Macri de la Argentina, que no era una tarea sencilla, que la estrategia principal la llevó adelante Cristina Fernández y que nos prometimos todos hacer un esfuerzo para, como decimos en Argentina, tragarnos sapos si en el Frente de Todos, si en esta coalición tenemos al lado a personajes que no nos caen bien, como lo mismo les puede pasar a estos personajes cuando ven a uno que está en el mismo frente. Es decir, y viceversa. Pero prometimos hacer un esfuerzo y estar todos juntos. Bueno, ya vamos
por el noveno mes transitando este gobierno, y en muchos aspectos, por supuesto, se está dando una brutal batalla en lo económico, en lo político también, porque hemos descubierto que nos esperaba una oposición rabiosa, furiosa, que no pensábamos que iba a ser así. En ese contexto aparece este voto del canciller argentino Felipe Solá, que lo justifica, no había otra forma, el resultado iba a ser el mismo, Argentina decidió plegarse al voto del proyecto impulsado por el Grupo de Lima o por la misión Bachelet, porque Argentina tiene una tradición en la defensa de los derechos humanos. Bueno, en algunos puntos parece injustificable y en otros puntos parece una posición acomodaticia, ¿no? Porque si la necesidad o la tradición argentina es la de defender los derechos humanos, el hecho de poner toda la mirada sobre Venezuela y esconder lo que está pasando en países inclusive fronterizos como Colombia, como Chile, como Bolivia, y no escandalizarse por eso, o sea, bailar a la música, al son de la música que pone Estados Unidos a través del Grupo de Lima, que baila también Michelle Bachelet, y no escandalizarse por eso, y encima ir y votar en sintonía con estas necesidades de seguir ahogando política, económica, financieramente a Venezuela, parece que a nuestro canciller no le hacía ruido. Por supuesto que esto fue una eclosión, un golpe duro, pero se trató de minimizar. Es cierto, la mayoría de los dirigentes de la Argentina no han salido a armar, a hacer ruido a partir de esta votación, porque también existe el temor que se rompa el frente de todos. Y eso sería también un grave error para Argentina, sería un segundo gran error. Entonces, quienes somos militantes de base, quienes somos periodistas que estamos permanentemente trabajando con información, bueno, sentimos la responsabilidad de manifestar nuestro enojo, nuestra molestia, nuestra decepción, pero sí notamos que los cuadros que han salido a cruzar esto han sido cuadros que no están necesariamente en el microclima del gobierno del Frente de Todos, ¿no? Estoy hablando, por ejemplo, de un Atilio Borón, que es un extraordinario periodista, analista internacional. Hablamos de la figura principal que se puede sacar de todo este entuerto, que es Alicia Castro, ex embajadora en Venezuela, en el Reino Unido, y que ya estaba con todos los papeles listos y la pandemia se lo impidió hasta el momento, como embajadora en Rusia. Ella presentó su renuncia indeclinable justamente por no poder acompañar esta estrategia política del gobierno del Frente de Todos, su propio gobierno. Ella aclaró que no se va del Frente de Todos, pero sí renuncia a esa responsabilidad por no estar de acuerdo con el voto contra Venezuela. Lo mismo decimos nosotros, pero con menor peso político. Es decir, las bases del Frente de Todos han visto de mala manera esta votación. En algún momento y con el tiempo sabremos si lo hicieron para priorizar otros intereses, el económico, aflojar un poquito las tensiones con Estados Unidos. Es decir, desde la retórica en Argentina están básicamente sedimentando la argumentación de esta decisión en torno a que Argentina está muy condicionada y que necesita desahogarse económica y financieramente después de haber tenido 4 años a Mauricio Macri. Todos estos comentarios, todas estas explicaciones que hemos escuchado estos días, todas tienen rebote, a todas se las podría replicar, porque la primera respuesta que a uno se le ocurre es decir, bueno, pero nosotros en una estrategia
no podemos evitar considerar a Venezuela un país, una patria, una nación, un pueblo hermano, votar contra Venezuela, votar contra un país que está brutalmente bloqueado, asediado, no es de hermanos, no es de hermanos, no, eso no lo hace un hermano, no lo hace un amigo, eso no lo hace. Entonces, tenemos muchas cosas para responder a esas argumentaciones que se han ido dando estos días. Pero con dolor le decimos a los hermanos, camaradas, compañeros venezolanos y revolucionarios que les pedimos disculpas, les pedimos perdón, y Argentina irá sumando una larga cadena de disculpas, como la guerra de la Triple Alianza, unas eternas disculpas al Paraguay. Ahora sumamos esta votación que ha sido de un sabor muy amargo para nosotros, que ha decidido el gobierno, el canciller Felipe Solá, en el nombre del gobierno argentino. Estamos claros que el pueblo, que las bases del movimiento político de izquierda están con la patria de Bolívar. Al final veremos quién se mantiene de pie incólume, si el gobierno bolivariano o el gobierno encabezado por el señor Fernández. Les recuerdo que llevamos más de 20 años de batalla y victoria. Se fue Bush, se fue Obama, se va Trump, se va Guaidó. Son muchos los presidentes que se han ido con el rabo entre las piernas. El descontento es obvio. Esperamos una rectificación digna, no a favor de Venezuela, no, sino por el noble pueblo argentino que tanto ha sufrido. Gracias a todos. Hagamos una pausa, no sin antes recordarles nuestros contactos en Twitter, @tierraasí, con 2A, Tierra Así, y nuestro canal de YouTube, Así es mi Tierra.